Ya con la presencia del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, acompañado por el señor gobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Rego, la señora intendenta municipal de la ciudad de San Juan, doctora Susana Laciar, en esta fachada de la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento. En la mañana de hoy, en este lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización, esta iniciativa del Gobierno Nacional que propone que todos los estudiantes de la República Argentina puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo a lo esperado para su edad. El plan tiene un carácter federal y se consolidó mediante el compromiso por la alfabetización, firmado el 28 de mayo pasado por los titulares de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones del Consejo Federal de Educación. Pueden tomar asiento, por favor. Acto seguido, hará uso de la palabra la señora ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Petovelo. Señora Secretaria General de la Presidencia, licenciada Karina Milei, señor Secretario de Educación, doctor Carlos Torrendel, Secretario General del Consejo Federal de Educación, licenciado José Tomás, señora Ministra de Educación de la Provincia de San Juan, licenciada Silvia Fuentes, señor Intendente de San Juan, doctora Susana Laciar, señores senadores nacionales y provinciales, señores diputados nacionales y provinciales, señores ministros de la provincia de San Juan, señores docentes, estimados alumnos y comunidad educativa. La República Argentina en los últimos decenios ha transitado un camino de decadencia que lamentablemente sumió a la mitad de la población en la pobreza. En el caso de los niños y jóvenes, la situación es más grave aún, porque el 60% de ellos son pobres. Pero esto es solo una primera dimensión del problema. El verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa. Esta última no solo afecta a los estratos más pobres de nuestro país, sino a millones de estudiantes de todos los niveles sociales. Tal como lo demuestran las evidencias de las distintas evaluaciones nacionales e internacionales, como las pruebas PISA y Aprender, casi un 35% de los alumnos de tercer grado no saben leer y escribir y no son capaces de realizar las operaciones matemáticas básicas. Además, alrededor de un 50% de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria, lo cual incide directamente en la altísima deserción en la secundaria y en el magro desempeño posterior de miles de estudiantes. El problema de la alfabetización pone a todo el sistema educativo en crisis y esto impacta en la educación superior, en el mundo del trabajo, en la constitución de ciudadanía y en los proyectos de vida de millones de argentinos. En pocas palabras, estamos muy lejos de cumplir el mandato de educar al soberano que nos legara el gran Sarmiento, imprescindible para consolidar el desarrollo del país. La Argentina sufre, como sabemos, desde hace años una tragedia, el síndrome de la devaluación. Durante décadas devaluamos constantemente nuestra moneda, pero también devaluamos nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestra educación. Devaluamos la escuela y la política educativa. Por eso nuestro país dejó de crecer, no solo económicamente, sino también integralmente, y dejamos de ser grandes como nación. Pero este gobierno no convocó al apoyo popular para profundizar diagnósticos o para repetir la desgastada frase «la culpa es del otro». Fuimos elegidos para hacernos cargo prontamente de los problemas fundamentales del país y para encarar desde el inicio el camino efectivo de las soluciones. Nuestro Ministerio de Capital Humano fue creado por el presidente Milei precisamente con este objetivo, generar las condiciones para un cambio de paradigma que permita pasar de un asistencialismo ineficaz, clientelar e injusto
al desarrollo de políticas que generen verdaderas condiciones para que los niños, jóvenes y adultos puedan desplegar sus vidas en libertad. La alfabetización integral es una de las claves centrales de este proceso transformador. El presidente Milei firmó durante la campaña electoral el compromiso por la alfabetización, que ya tenía un consenso fuerte en la sociedad civil y en el sistema educativo. Mientras tanto, buena parte de la casta política seguía mirando para el otro lado, malgastando los recursos educativos en ideología, burocracia, corporativismo y negociados. Detrás del discurso del Estado presente nos encontrábamos con un Estado agrandado y al mismo tiempo incapacitado para ejercer sus funciones esenciales, tales como la justicia, la seguridad, la salud y la educación. De la misma manera que el Gobierno encaró prontamente la lucha contra la inflación, este Ministerio presentó al asumir en diciembre último una propuesta en el seno del Consejo Federal de Educación para solucionar entre todos los argentinos el problema del analfabetismo en el siglo XXI, constituyéndose como prioridad número 1 de la política educativa en la Argentina. Luego de un rápido y fructífero proceso de diálogo liderado por el Secretario de Educación de la Nación, en el mes de mayo fue aprobada por unanimidad una política nacional de alfabetización articulada federalmente y con estrategias específicas elaboradas por cada Ministerio de Educación provincial, apuntando a concretar las siguientes acciones. Cooperación bilateral entre los equipos de alfabetización nacional y provinciales. Conformación de una red federal de alfabetización recientemente inaugurada. Mejora sustancial de la formación docente inicial y continua enfocada en la alfabetización integral. Desarrollo de un robusto sistema de evaluación nacional a fin de asegurar la mejora y el cumplimiento de las metas nacionales. Conclusión de un sistema nominal para conocer la trayectoria educativa de los estudiantes, como así también las trayectorias profesionales de los docentes y la dinámica de cada escuela, distrito y provincia. Diseño e implementación de una política de libros que acompañe esta prioridad. Introducción de sistemas de inteligencia artificial y uso de aplicaciones y redes al servicio de una alfabetización del siglo XXI. Promoción de campañas públicas a fin de intensificar el compromiso de toda la sociedad, docentes, directivos, padres, voluntarios de organizaciones, iglesias, clubes, centros vecinales, cooperativas, empresas, medios y redes sociales. Generación de un nuevo paradigma de financiamiento que recupere la noción de inversión educativa y de gasto inteligente, con el fin de ordenar eficazmente los recursos a los aprendizajes. Como podemos apreciar, estas acciones nos invitan a hacer realidad la participación activa de toda la sociedad en la aventura de la alfabetización. Los buenos aprendizajes no son solo responsabilidad de la escuela y de los docentes, requieren de todas aquellas personas comprometidas con la educación en nuestra patria. Únicamente entre todos podremos mejorar los aprendizajes básicos, sin los cuales sería inviable que nuestros chicos se desarrollen como personas libres, sanas y con un proyecto de vida. El derecho de todos a la educación no se declama, no se utiliza como excusa para proteger los privilegios de ciertos sectores a los que poco les importan nuestros alumnos. El derecho a la educación, para ser real, tiene que ser efectivo y aplicado en la práctica, ejercido todos los días en cada escuela a partir de una política educativa que encarne el ideal de una sociedad educadora y un federalismo vibrante. Quiero hacerles llegar finalmente un mensaje y un pedido a nuestros queridos docentes. Ustedes son quienes, en definitiva, pasan la mayor parte del día con nuestros hijos e impactan en su crecimiento como personas, dejando una huella en sus vidas. Conocemos sus dificultades actuales y también sabemos que si generamos las condiciones para que puedan ejercer de modo más pleno su trabajo profesional, ustedes lograrán sin duda en un mediano plazo mejoras sustantivas en la educación argentina. Les queremos transmitir que estamos comprometidos con esta meta, pero también los invito a los docentes de nuestra patria que en el marco de esta nueva política educativa nacional y federal que nos entusiasma y nos reúne, renueven una vez más el compromiso que tienen todos los días con los estudiantes y con la educación de nuestro país. Estamos cerca de celebrar el 140 aniversario de la sanción de la Ley 1420, que puso las bases de la grandeza educativa de nuestro país. Desde esta querida provincia de San Juan, en la casa natal de Sarmiento, símbolo de la educación y maestro de la patria, expresamos nuestra gratitud hacia todos los maestros y profesores que nos formaron
y que forman hoy a nuestros estudiantes en la Argentina. Desde aquí, finalmente, convocamos a todos los argentinos a convertir en nuestra principal bandera de los próximos años el lograr la alfabetización integral de cada uno de nuestros estudiantes, que nuestras dificultades y desafíos no sean un obstáculo, sino un impulso para redoblar nuestros esfuerzos y poder finalmente alcanzar nuestro ideal de volver a ser la gran nación educadora que soñó Sarmiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del señor gobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Orrego. Bueno, muy buenos días. Por supuesto, voy a comenzar agradeciendo. Muchísimas gracias, presidente. La verdad, un honor que esté en nuestra querida provincia. Gracias a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al secretario de Educación, Carlos Torrendel, a todas las autoridades de la provincia, gracias vicegobernador, presidente de la Corte, intendenta de la capital, a todos los ministros que nos acompañan, a las fuerzas de seguridad. La verdad es un gusto poder estar acá hoy en este lugar que es profundamente significativo para todos los sanjuaninos, la casa natal de Sarmiento. Este sitio no es solo un monumento histórico, sino es un faro de inspiración donde nuestro prócer y educador por excelencia, Domingo Faustino Sarmiento, sembró las semillas de una nación libre y alfabetizada. Con esta visión adelantada, comprendió que la educación es la piedra angular para la libertad y el progreso. Aquí, en esta casa, cultivó las ideas de transformación para que la Argentina sea una usina de conocimiento y civilización. Su legado nos enseña que la alfabetización es una herramienta de emancipación capaz de liberar a las personas de la ignorancia y abrirle las puertas al mundo. Sarmiento decía, todos los problemas son problemas de educación. Y cuánta razón tenía. Los desafíos que enfrentamos como sociedad tienen sus raíces en la educación o en la falta de ella. Sarmiento marcó un antes y un después en la historia de la educación de nuestro país, porque fue un verdadero visionario, un adelantado a su época. En 1869, ya como presidente, se realizó el primer censo nacional y arrojó que el 70% de toda la población argentina era analfabeta. Después, evidentemente, dictó una ley donde creó escuelas y además también dotó de insumos de materiales y libros a cada uno de los establecimientos escolares. Así, con su política educativa, Sarmiento logró que nuestro país fuera modelo a seguir en todos los países de habla hispana del continente. Por eso se ganó el nombre de Maestro de América. Hoy, los últimos datos publicados por distintas instituciones referidas a la calidad educativa nos muestran una situación alarmante y donde San Juan no es una excepción. Con esta premisa lanzamos el mes pasado el programa provincial Comprendo y Aprendo, en el marco del compromiso federal por la alfabetización que hoy estamos firmando. Este ambicioso proyecto no solo abarca los primeros años de escolaridad, sino que se extiende a todos los niveles del sistema educativo, incluyendo la educación de adultos y el acompañamiento familiar. Para esta enorme tarea necesitamos a todos los docentes. Confiamos en la capacidad de nuestros educadores, de su noble vocación y de su poder en el aula. Sin maestros comprometidos no hay transformación posible. Es importante destacar también que la familia juega un papel crucial en este proceso. Necesitamos el compromiso de los padres para reforzar el aprendizaje en casa y fomentar hábitos de lectura y escritura. Nosotros, desde nuestro gobierno, estamos comprometidos en brindar un servicio de educación de calidad. Eso no solamente tiene en cuenta la dimensión educativa de los estudiantes, sino que también tiene que ver con la dimensión personal, con sus perspectivas futuras, con el poder de superarse día a día, porque brinda herramientas concretas para lograr sueños y anhelos. Y sobre todo, porque genera y abre oportunidades. Nuestra provincia
tiene un gran potencial en agricultura, en energía, en minería y en otros sectores de la economía. Y en todos estos sectores se requiere gente capacitada. Tenemos que incrementar el capital social. Por eso es fundamental la educación en todos sus niveles. Trabajamos para que nuestra provincia se desarrolle y sume todo su impulso al crecimiento del país. Por eso quiero agradecer, presidente, quiero agradecerle que haya tomado la decisión de impulsar fuertemente la educación y de haber elegido a San Juan para dar inicio a un plan tan importante para la nación. Nos honra con su presencia y además también nos honra todo su equipo que esté presente en la provincia de San Juan. La importancia para usted sobre la educación es esencial como base para el crecimiento y el desarrollo del crecimiento del país. Y celebro también la invitación para reafirmar este 9 de julio en otra casa histórica que es otra casa histórica de la Argentina, como es la Casa de Tucumán, nuestro compromiso con la educación, como establece el punto 4 del Pacto de Mayo. Estaba recordando también que quien fue presidente de esa asamblea que declaró la independencia también fue otro sanjuanino, Francisco Narciso Laprida. Un reivindicamiento para él por todo su esfuerzo. Los sanjuaninos sabemos estar en los momentos difíciles. Así que muchísimas gracias. Siempre bienvenido a San Juan. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Seguidamente, en este acto, lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización. En su visita oficial a la provincia de San Juan, se escucharán las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Quiero agradecer a la ministra de Capital Humano, el secretario de Educación, el gobernador de San Juan y a todas las autoridades educativas de la provincia que están aquí reunidas. Porque hoy estamos mirando de frente por primera vez un problema que la Argentina ha evitado aceptar y que la política ha querido esconder debajo de la alfombra por demasiado tiempo, ya sea por impericia, ya sea por cobardía o ya sea por cinismo. Hablo del germen del analfabetismo que se propaga por nuestro sistema educativo. Y les quiero agradecer a los presentes, porque llamar a las cosas por su nombre y hacerse cargo de la catástrofe educativa que atraviesa el país requiere mucho coraje. Que los chicos secan... A ver, piden más sonido. Que los chicos sepan leer y escribir debería ser algo natural en un país como el nuestro. Una colina ya conquistada, como lo es para tantos países, y por más de 100 años en la Argentina lo fue. Pero lamentablemente, hace tiempo dejamos de ser aquella Argentina, y hoy la mitad de los alumnos del primario no alcanza el nivel de lectocomprensión adecuado para su edad. Para los de sexto grado ese valor llega al 70%. Es decir, que 7 de cada 10 chicos argentinos no comprenden los textos que leen. La crisis educativa que arrastra la Argentina tiene muchas dimensiones, pero no cabe duda de que el fracaso en la alfabetización está en la base. Porque leer y escribir no es un contenido educativo más, sino la herramienta de aprendizaje imprescindible que tiene todo chico. Es lo que hace posible cualquier otro aprendizaje. Sin ese pilar fundamental, todo lo demás es en vano. Por eso no sorprende que, dada esta falla en el fundamento, solo el 54% de quienes ingresan al secundario se egresen y menos de 2 de cada 10 lo hagan en tiempo y forma. Cuando la raíz está podrida, el fruto del árbol es malo. Por eso digo que el analfabetismo es a la educación y al desarrollo del capital humano lo que la inflación es a la economía.
son los cimientos, la condición básica de cada uno de esos aspectos de la actividad humana, sin la cual el resto de las esferas de la vida social no puede funcionar. Tal como no puede haber desarrollo económico sin antes tener una economía estable, con una moneda sana, con un sistema de precios libre que permita el cálculo económico, no puede haber desarrollo educativo sin antes garantizar que los protagonistas del sistema educativo sepan leer y escribir. Cuando el presidente Sarmiento hizo el primer censo de la historia argentina en 1869, descubrió que el 87% de sus compatriotas eran analfabetos. Como respuesta dijo, hay que hacer de la patria una gran escuela. Trajo docentes de Estados Unidos para formar los docentes de acá y construyó 1.200 escuelas a lo largo y a lo ancho de todo el país. En pocas décadas, el desarrollo que generó el orden económico de la generación del 80, junto con las políticas educativas que Sarmiento y sus sucesores impulsaron, sacaron a la Argentina de la barbarie y la convirtieron en una potencia tanto económica como educativa. Esta gesta, esta verdadera hazaña, fue tan inapelable que en décadas pasamos de ser de un escenario en el que 9 de cada 10 argentinos fueran analfabetos a ser el primer país de la historia de la humanidad en erradicar el analfabetismo. Y eso no es una exageración, es un dato. En 7.000 años desde la invención de la escritura, ninguna otra sociedad había abolido el analfabetismo antes que nosotros. En ese sentido, y como herederos de los principios de Mayo y de la generación del 80, este plan de alfabetización que presentamos hoy no es solo un programa de gobierno, sino un deber histórico de nuestro país. Pero hoy, a un siglo de aquella gesta, no solo hemos dilapidado la riqueza económica que nos legó aquella generación, sino que también hemos retrocedido décadas en materia educativa y pasamos de ser de la vanguardia del mundo a ser furgón de cola de la región. Evidentemente, el desarrollo económico y el desarrollo educativo van de la mano, de la misma forma que la decadencia económica necesariamente arrastra consigo la decadencia educativa. Porque un chico que no come es un chico que no puede estudiar y un chico que no estudia es un chico que no puede progresar. No extraña que tal cosa viene por izquierda las ideas que nos empobrecieron como país. También viene por izquierda quienes quisieron negar y demonizar a Sarmiento, con todo lo que hizo para elevar el común de los argentinos. No extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que desde el Gobierno Nacional impusieron el cierre de las escuelas en el año 2020 e interrumpieron irresponsablemente el desarrollo educativo de millones de chicos. Lamentablemente, no se ha hablado mucho de alfabetización en Argentina en las últimas décadas, probablemente porque sea menos negocio que administrar una universidad. Por todo esto, hoy es el turno de aunar esfuerzos entre el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la sociedad y volver a erigir este pilar que es el punto de apoyo de todo el sistema educativo, que los niños argentinos puedan aprender a leer y escribir a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y con este norte presentamos el Plan Nacional de Alfabetización, que tiene muchos elementos, pero un corazón: darle recursos y herramientas a los docentes y elevar la exigencia tanto para esos docentes como para los alumnos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país. Vamos a darles recursos a las provincias para que los formen. Vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el Gobierno nacional. Vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización. Y también, fundamentalmente, vamos a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lecturas y escrituras antes de que sea demasiado tarde. Hoy las evaluaciones a aprender se realizan a partir de 6º grado, lo cual nos hace llegar tarde al problema. Nosotros vamos a realizar pruebas a aprender a partir del 3er grado. No vamos a ser complacientes con el analfabetismo.
No podemos ser complacientes. Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia. No podemos tener a los estudiantes entre algodones ni tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Esto es un cambio en la cultura educativa que como gobierno tenemos el mandato de promover. La exigencia es buena, no es mala. La evaluación es buena, no es mala. Que quede claro, evaluar no es estigmatizar como dicen algunos. Evaluar es la mejor herramienta que tenemos para comprender si los estudiantes están desarrollando sus aptitudes y cumpliendo con los estándares de enseñanza propios de su edad. Negarnos a evaluar a los estudiantes es perder la fe en ellos. Esa es nuestra vocación, recuperar la perseverancia y la ambición de Sarmiento, recuperar los valores con los que convirtió a un país de bárbaros en el primer país con alfabetización plena de la historia humana. El desafío es inmenso, pero tenemos con qué. Somos muchos, no solo en el Gobierno nacional, sino también en otros gobiernos subnacionales y en la sociedad civil los que tenemos la vocación de cambio. Tenemos la claridad de empezar por lo fundamental. Tenemos la convicción que se hace falta para emprender este cambio de rumbo. Tenemos a favor también la revolución tecnológica, que nos permite soñar con monitorear en tiempo real la evolución en lectura de todos los estudiantes del país gracias a instrumentos de inteligencia artificial. Y tenemos sobre todo el compromiso de una sociedad entera que comprende que la educación primaria es la base de todo lo demás. Porque como ya me han escuchado decir desde los debates presidenciales en adelante y durante el proceso de formación del Ministerio de Capital Humano, el capital humano del cual la educación es uno de sus principales pilares, es el principal motor de crecimiento económico de la historia. Somos un país demasiado importante como para tener problemas de alfabetización. Somos la Argentina, el país de Sarmiento, el país con más premios Nobel de la región, la primera sociedad en la historia humana desde que existe la escritura en erradicar el analfabetismo. No podemos faltar a nuestra historia y a nuestro destino como pueblo. Estamos acá para dar esa pelea, con todos los valientes que quieran acompañarnos, sin distinción de partidos, ideología, pertenencia o visión. Al igual que en materia económica, Argentina puede volver a ser el faro de luz en materia de alfabetización en el mundo. Solo depende de nosotros, de abandonar las recetas del fracaso y volver a elegir el camino de la prosperidad. Quiero felicitar a nuestra ministra Sandra Petovelo, nuestra querida ministra de Capital Humano, por liderar esta batalla como tantas otras. Estoy seguro que si trabajamos juntos podremos hacer de este sueño una realidad. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y que las fuerzas del cielo los acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Tras las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, y como un profundo homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, se han de escuchar las estrofas del himno provincial al maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento, ejecutado por la División Banda de Música de la Policía de San Juan, acompañado por el coro de niños de la Escuela Sarmiento.